Iniciamos esta presentación con debates profundamente arraigados sobre la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra de proporciones sin precedentes, que provocó numerosos trastornos en todo el mundo. Impresa en los anales de la historia, la Segunda Guerra Mundial continúa influyendo en los asuntos mundiales contemporáneos. A medida que profundizamos en la historia de la Segunda Guerra Mundial, la exploración nos lleva a la chispa que encendió esta catastrófica guerra. En reacción a la invasión de Polonia, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939. El sol naciente del 7 de diciembre de 1941 fue testigo de un giro inesperado de los acontecimientos. La Armada Imperial japonesa, en un ataque sorpresa a Pearl Harbor, destruyó una parte importante de la flota del Pacífico estadounidense. Fue un día que el presidente Roosevelt caracterizó como un día que vivirá en la infamia. El año 1942 marcó un punto de inflexión crucial en la guerra. En el Pacífico, la batalla de Midway inclinó la balanza a favor de Estados Unidos. Winston Churchill señaló: "Este no es el final. Ni siquiera es el principio del fin. Pero tal vez sea el final del principio". En África destaca la imagen icónica del general Montgomery reuniendo al octavo ejército británico en la batalla de El Alamein. Su victoria obstaculizó el avance del Desert Africa Corps del mariscal de campo Rommel, y fue un punto crucial en la campaña del desierto occidental. El año 1943 fue testigo de un acontecimiento que tendría consecuencias de gran alcance: la batalla de Stalingrado. Como dijo un geógrafo de Cambridge, Ron Jones, antes de Stalingrado, nunca imaginábamos que los soviéticos pudieran ganar. Después de Stalingrado, nunca dudamos de que lo harían. En el futuro, 1944 fue el año de la invasión aliada de Normandía, el día D. Fue el comienzo del fin de la guerra en Europa. La mayor operación militar anfibia de la historia significó la tan esperada apertura de un segundo frente en Europa contra la Alemania nazi. En el frente oriental, las fuerzas soviéticas avanzaron implacablemente hacia el oeste. La aclamada maniobra de Pinza en la batalla de las Ardenas resume el coraje feroz exhibido por el doble envolvimiento de las fuerzas alemanas en las Ardenas. 1945 fue testigo de la caída de Alemania, y Hitler se suicidó el 30 de abril. En su testamento final, no culpó al pueblo alemán ni a la Wehrmacht de provocar la guerra, sino que acusó a los judíos internacionales de forzarle la mano. En el Pacífico, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto provocó un abrupto final de la guerra. La destrucción no tuvo precedentes, lo que llevó al emperador a aceptar lo inaceptable, y así evitar un mayor derramamiento de sangre. La Segunda Guerra Mundial dejó un impacto indeleble en la geopolítica global. Los vencedores, frente a una Europa devastada, establecieron instituciones como las Naciones Unidas, el Acuerdo de Bretton Woods y el Plan Marshall para catalizar la recuperación económica, garantizar la paz, la seguridad y la cooperación. Por el contrario, las potencias del eje derrotadas se enfrentaron a un destino diferente. Alemania estaba dividida en este y oeste, y el muro de Berlín se convirtió en el símbolo más profundo de la división de la Guerra Fría. En cuanto a Japón, se embarcó en el camino del milagro económico, iniciando una era nunca antes vista de productos de alta calidad. El estudio de la Segunda Guerra Mundial está incompleto sin reconocer a los millones que sacrificaron sus vidas. Desde la generación más grande de los Estados Unidos, y la generación silenciosa del Reino Unido hasta la generación en tiempos de guerra de la Unión Soviética, estos guerreros vivieron las dificultades de la guerra, para nunca buscar el reconocimiento sino la simple paz. En todo el mundo, los monumentos y museos perpetúan los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, asegurando que sus lecciones y sacrificios nunca sean olvidados. Estos sitios son recordatorios de la capacidad de la humanidad tanto para la destrucción como, después de la guerra, para la reconstrucción y la reconciliación. Fueron momentos de valentía y audacia, de miedo y arrepentimiento. Fueron episodios de sacrificio y heroísmo, de pruebas y reconstrucción. Eran los secretos de la Segunda Guerra Mundial, cuentos bailados en el fuego arrasado por la mayor conflagración que la humanidad haya visto jamás. Han pasado más de 7 décadas desde que sonaron los disparos finales en la Segunda Guerra Mundial, pero encontramos que sus ecos persisten en las relaciones internacionales y la memoria social, recordándonos con qué rapidez la paz puede romperse, con qué rapidez las ideologías pueden conducir a conflictos, y cómo perdurable el deseo de paz entre la humanidad. La excelencia de los guerreros no se trataba solo de su preparación para la batalla sino también de su resiliencia mental, conducta moral y sinfonía superior. Subraya que la victoria va más allá de simplemente ganar en el campo de batalla, se trata de crear un mundo que sea justo, y reconozca la dignidad y el valor inherentes de cada persona. Como apreciamos la paz en nuestros tiempos, la Segunda Guerra Mundial sirve no solo como recordatorio de las devastadoras consecuencias de la sumisión ciega a la autoridad y el nacionalismo agresivo, sino también del espíritu humano perdurable, el ferviente deseo de paz y la lucha incesante por restablecer el orden del caos. El fin de la Segunda Guerra Mundial no significó un cese total de los conflictos globales. Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollaron y las alianzas internacionales que se formaron allanaron el camino para un período posterior de mayor conectividad, comprensión y paz globales. Hoy nos encontramos en el umbral de una era plagada de tensiones y desafíos, que se hacen eco en algunos aspectos del período previo a la Segunda Guerra Mundial.
Al recordar las lecciones del pasado, podemos esperar un mundo menos envuelto en discordia, donde los ecos de la paz sean de gran alcance. Nunca hemos visto un momento en el que la búsqueda simultánea de prosperidad, libertad y paz haya sido más crucial que ahora. Nuestras acciones de hoy sin duda darán forma a la narrativa de la historia del mañana. Por lo tanto, no olvidemos la historia secreta de la Segunda Guerra Mundial, no es solo una historia de guerra. Es una obra maestra de espíritu humano, resiliencia y, sobre todo, esperanza. Nos esforzamos por lograr un mundo desprovisto de violencia, en el que los desacuerdos se resuelvan mediante el diálogo, en el que la empatía y la comprensión triunfen sobre la intolerancia. Unamos nuestro esfuerzo colectivo para garantizar que la matanza de la Segunda Guerra Mundial siga siendo un giro en la historia de la humanidad, un testimonio de locuras pasadas, un faro para un futuro más brillante y pacífico. Al finalizar esta presentación, es imperativo recordar, quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Aprendamos de la sangre, el sudor y las lágrimas de nuestros antepasados, y dejemos que la paz y el entendimiento reinen en todo el mundo. El espacio entre lo que éramos, y lo que nos estamos convirtiendo está lleno de momentos de tremendo triunfo humano y tragedia indescriptible. La Segunda Guerra Mundial es parte de ese proceso, un inmenso crisol a través del cual se puso a prueba, y reformó la naturaleza misma de la humanidad. Sigue siendo un faro de cambios sin precedentes, un testimonio de nuestro pasado compartido, y una luz guía para un futuro mejor. El fin de la Segunda Guerra Mundial representó el comienzo de una nueva era, un período transformador en la historia de la humanidad. El mundo en el que vivimos hoy, con su compleja estructura geopolítica, integración económica y diversidad cultural, es un reflejo del viaje de posguerra hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad. La Segunda Guerra Mundial, con millones de historias individuales entretejidas dentro de su narrativa épica, continúa inspirándonos e informándonos sobre la experiencia humana del conflicto y sus consecuencias. Recordar, analizar e interpretar estas narrativas nos permitirá construir un futuro de paz, asegurando que los horrores de la historia nunca se repitan. Cada día que pasa, los testigos presenciales de la Segunda Guerra Mundial se vuelven menos. Sin embargo, su espíritu, su sacrificio y su fortaleza, entretejidos en el tejido de nuestra historia humana, continúan moldeando nuestra comprensión y nuestras aspiraciones. Estamos sobre los hombros de estos gigantes, llevando su legado hacia un futuro de paz. La Segunda Guerra Mundial, por sombría que fuera, contiene historias de coraje, resiliencia y esperanza incomparables. Historias que trascienden fronteras y nos recuerdan no solo el poder destructivo de la humanidad sino también su inmenso potencial para la reconstrucción, la curación y la paz. Es una historia que vale la pena contar, recordar y reflexionar. La Segunda Guerra Mundial nunca puede reducirse a fechas, números o movimientos geopolíticos. En esencia, es una profunda historia humana, historias de hombres y mujeres comunes y corrientes atrapados en circunstancias extraordinarias, historias de gran sufrimiento y aún mayor resistencia, historias de desesperación, pero también de esperanza eterna. En resumen, la Segunda Guerra Mundial fue el mayor y más mortífero cálculo humano. Provocó agitaciones en todo el mundo, dio forma a la segunda mitad del siglo XX, y fue mentor de un poderoso viaje hacia el internacionalismo, y el establecimiento de un orden global basado en reglas. Que los recuerdos del pasado guíen nuestras acciones presentes y envalentonen nuestras aspiraciones futuras. Que los ecos de la Segunda Guerra Mundial sigan recordándonos la importancia primordial de la empatía, la paz y la cooperación global, mientras nos encontramos en el umbral de un nuevo horizonte. Mientras rendimos homenaje a quienes desafiaron los mares tumultuosos de la Segunda Guerra Mundial, comprometámonos también a ser los guardianes de su sueño compartido, un mundo curado de las cicatrices de la guerra, un mundo donde la llama de la justicia arde eternamente, un mundo finalmente y firmemente anclado en el remanso de una paz duradera.